En esta presentación abordaremos los conceptos de coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Definición, propiedades, ejemplos. En las secciones anteriores pudimos establecer que si hay que elegir entre todas las rectas posibles para ajustar un conjunto de datos, nos vamos a quedar con la recta de los mínimos cuadrados. Lo que veremos a continuación es que para poder determinar cuánta asociación lineal hay entre dos variables, es decir, qué tan lineal es el conjunto de puntos, deberemos definir el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de Pearson o simplemente coeficiente de correlación R y el coeficiente de determinación R cuadrado. En la definición 7.1 hablaremos del coeficiente de correlación. Para un conjunto de n pares de datos, x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, en general x sub n y sub n, se define el coeficiente de correlación de Pearson y se simboliza con la letra R de la siguiente forma. Y ustedes pueden observar en pantalla la fórmula. Veremos a continuación algunas propiedades del coeficiente de correlación R. La primera propiedad nos dice que el coeficiente de correlación R va a medir la fuerza de asociación lineal entre X e Y. El coeficiente de correlación va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, es decir, va a estar entre menos 1 y 1. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, esto implica que no hay relación lineal. Si es 1 o es menos 1, lo que ocurre es que los puntos caen sobre una recta. El coeficiente de correlación R tiene el mismo signo que la pendiente. Y cuanto mayor es el valor absoluto del coeficiente de correlación, mayor es la fuerza de la asociación lineal. El valor del coeficiente de correlación R no va a depender de las unidades de medición. El coeficiente de correlación R no distingue entre la variable explicativa X y la variable respuesta Y. El coeficiente de correlación entre X e Y va a ser igual al coeficiente de correlación entre Y y X. Es decir, entre la variable respuesta y la variable explicativa. Veamos en los siguientes ejemplos cómo son los coeficientes de correlación en cada caso. Observemos el primer gráfico, vemos que R es muy próximo a 1 y lo que observamos es que los puntos están próximos a una recta dependiente positiva, es decir, la correlación lineal es positiva. En tanto que R está muy próximo a menos 1, lo que observamos es que los puntos están próximos a una recta dependiente negativa, es decir, es una correlación lineal negativa. Observamos que si R está cerca de 1 o de menos 1, es porque R cuadrado está cerca de 1 en definitiva, ya que R cuadrado es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. El coeficiente de determinación lo vamos a definir como el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, es decir, es R cuadrado. Usualmente se lo suele encontrar como R imprenta mayúscula elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, una forma es elevando al cuadrado el coeficiente de correlación R. Pero también se puede utilizar la expresión que ustedes pueden observar en pantalla. Si nosotros llamamos SCT, es decir, suma de cuadrados totales, a esta expresión que ustedes pueden observar aquí, y recordando que la suma de los cuadrados de los residuos es esta expresión, es decir, esta que ustedes pueden encontrar en esta posición, podremos definir al coeficiente de determinación R cuadrado como suma de cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los residuos sobre la suma de los cuadrados totales.
Veamos algunas propiedades vinculadas con el coeficiente de determinación R cuadrado que acabamos de definir. En términos de su interpretación, diremos que la recta de regresión explica el porcentaje de la variabilidad de la variable respuesta. R cuadrado va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Si R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación es 0, la regresión no explica nada. Ahora, si el coeficiente de determinación es igual a 1, los puntos van a estar sobre la recta. Lo que decimos es que la variabilidad observada de la respuesta es explicada totalmente por la regresión y la suma de los cuadrados de los residuos es igual a 0. En la práctica, nunca el coeficiente de determinación es 1, salvo que definitivamente los datos se encuentren sobre la recta. Lo que nos podemos preguntar ahora es cuándo un R cuadrado es lo suficientemente grande como para decir que un ajuste lineal parezca razonable. Va a depender esto del contexto estadístico en el que estemos inmersos y de los datos. Ahora, si el R cuadrado, el coeficiente de determinación, es mayor a 0,8, podríamos considerar que el ajuste lineal es bueno. Este es un ejemplo del libro que ya fue trabajado. Era un experimento para estudiar el efecto cardíaco de una nueva droga sobre la frecuencia cardíaca de ratas sanas, donde 5 ratas fueron asignadas aleatoriamente a una de 5 dosis en miligramos y se registró la máxima disminución observada en la frecuencia cardíaca en una hora. Los datos obtenidos fueron los siguientes y si bien este ejemplo ya fue desarrollado, lo que nos piden en esta oportunidad es calcular el coeficiente de determinación. Retomando la tabla del ejemplo anterior ya realizado y recordando que la suma de los cuadrados totales está definida de esta forma, agregamos esta columna donde calcularemos al final la suma de los cuadrados totales. Recordando que el coeficiente de determinación R cuadrado es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los residuos sobre la suma de los cuadrados totales y reemplazando por los valores correspondientes, suma de cuadrados totales, en este caso 74,8, menos la suma de los cuadrados de los residuos, en este caso 1,9, sobre 74,8, que es la suma de los cuadrados totales. Esto da aproximadamente 0,95 y en este caso el coeficiente de determinación R cuadrado es igual a 0,975, entonces lo que podemos decir es que el ajuste lineal explica un 97,5% de la variabilidad de la variable respuesta. Si nos hubiesen pedido, en este caso, el coeficiente de correlación R, ¿cómo hubiésemos procedido? Además de calcular la raíz cuadrada a R cuadrado, es decir, al coeficiente de determinación, tendríamos que haber analizado el signo de la pendiente, es decir, el signo de B, ya que tiene que tener el mismo signo. Es decir, a partir del coeficiente de determinación R cuadrado, el coeficiente de correlación puede calcularse como ustedes pueden observar en pantalla. R igual el signo de B por la raíz cuadrada del coeficiente de determinación R cuadrado. En el ejemplo 7.5 nos piden hallar el coeficiente de correlación de Pearson del ejemplo 7.1. Vimos que el coeficiente de determinación R cuadrado era igual a 0,975 y por el ejemplo anterior ustedes pueden buscar que B era igual a 5,4, por lo tanto el signo de B es positivo o 1. Entonces, la fórmula era R igual el signo de B por la raíz cuadrada del coeficiente de determinación R cuadrado será igual entonces a 1, puesto que el signo era positivo, por la raíz cuadrada de 0,975, que es aproximadamente 0,987.
Si el signo de B hubiese sido negativo, la pendiente era negativa, entonces hubiesen reemplazado el signo de B por -1. Sin embargo, ni el coeficiente de determinación R cuadrado ni el coeficiente de correlación R miden el nivel de asociación general de las variables. Veamos esto en los ejemplos. En el caso del ejemplo A, ustedes pueden observar que no hay asociación entre la variable explicativa y la variable respuesta. Observen cómo el coeficiente de determinación es muy próximo a 0 y coincide con lo que podemos observar en la gráfica. En el caso del ejemplo B, en el gráfico B, hay una relación más bien cuadrática que lineal y los coeficientes de correlación y de determinación indican, en definitiva, que no hay relación lineal entre las variables, aunque nosotros sí podemos observar una asociación no lineal muy fuerte. En el caso del ejemplo C, el coeficiente de correlación indicaría una asociación positiva cuando en realidad se trata de dos grupos de datos.